Seguramente has hablado con tus hijos adolescentes de los métodos anticonceptivos y de las infecciones de transmisión sexual. Pero ¿qué pensarías si te dijéramos que tienen derecho a tener una vida sexual placentera? La salud sexual va más allá de aspectos genitales y reproductivos. Por ello, hoy en Diálogos en Confianza, nuestro tema es por el derecho al placer sexual de los adolescentes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarte aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar del derecho de los adolescentes al placer sexual. La verdad es que es un tema que rara vez tocamos, inclusive aquí en Diálogos hemos platicado mucho pues del derecho a la sexualidad, pero al placer sexual es un tema pues que difícilmente se platica, porque de repente nos confunden. Nosotros como papás decimos queremos la mejor educación para nuestros hijos y también queremos la mejor educación a nivel sexual, pero decimos cómo podemos ayudarlos a que ellos estén seguros y tengan todo lo que se necesita para poder experimentar la sexualidad con libertad, pues con responsabilidad, con seguridad, que son las cosas que nos preocupan, pero rara vez pensamos en que también tienen derecho al placer. Así es que este es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Quédate con nosotros, nuestros teléfonos ya están abiertos para ti. Y bueno, le doy la bienvenida a nuestro público. Tenemos a muchos que nos van a estar platicando sobre este tema tan importante y por supuesto a los especialistas del día de hoy. Pero bueno, para empezar a platicar de este tema, te pido que me acompañes a ver el siguiente sondeo. Nosotros salimos a la calle y le preguntamos a los papás justamente esta pregunta. ¿Tienen los adolescentes derecho al placer sexual? Vamos a ver qué nos contestaron. Acompáñanos. Pues sí, pero cuidándose. O sea, ahorita ellos tienen muchos conocimientos para poder realizarlo. Tener la confianza en sus padres para poderles orientar. Porque están jóvenes y es muy abierto ya ahorita hoy en día la sexualidad, ¿no? Y es preferible que ellos ya sepan y a través de los familiares y escuelas y todo. Sí, porque pues es una decisión personal, ¿no? Ya nada más hay que buscar que se haga con responsabilidad, protección. Sí, porque es su cuerpo, creo que es un derecho universal disfrutar de lo que tenemos, pero no es tan sencillo porque tienen que ejercerlo con responsabilidad, con un sentido, que tenga un significado y estar conscientes de que pueden enfermar o simplemente confundir los sentimientos con la genitalidad o la sexualidad, y eso es un riesgo. Sí, porque aparte de que somos seres humanos, los chicos deben aprender y a saber conocer todo ese tipo de cosas que los padres también les tenemos obligación de decirles, tanto los riesgos que hay como el tener el placer. ¿Por qué? Porque son personas que también lo van a necesitar algún día o alguna vez en su vida. Todo eso depende de la cultura y de la cultura y de la sociedad, ¿sí? Sí, pero siempre y cuando se cuiden, porque ahora en estos tiempos ya no me gustó la pareja y otra, y las enfermedades pues están a la orden del día. Hay placeres más importantes que el sexual. Si reciben educación en su casa, el sexual va a venir a formar parte de nada. Para cada edad su tiempo. Sí, como todos los seres humanos. Qué interesante escuchar las respuestas de los papás, las mamás, las personas que entrevistamos con referencia a lo del placer sexual, ¿no? O sea, como que va de la mano. Muchos dicen, bueno, sí, pero con responsabilidad. Sí, pero, ¿no? Hay un pero siempre por ahí, y de repente hay una mamá que dice, hay otros placeres más importantes, ¿no? Que el placer sexual. Habría que preguntarles a los adolescentes qué opinan, si hay otros placeres más importantes que el placer sexual justo en la adolescencia, claro, ¿no? Así es. Pues bueno, bienvenidos a los especialistas que tenemos el día de hoy. Tenemos con nosotros a José Ángel Aguilar. Él es psicoanalista y coordinador general de la Red Democracia y Sexualidad AC,
Demisex. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de estar acá con ustedes y con el panel nuevamente. Al contrario, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Tenemos también con nosotros a Josefina Lira Plasencia, ella es ginecóloga, coordinadora de la Clínica para el Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, Cristina, gracias por invitarme. Bueno, escuchando estos comentarios de los padres, yo te diré que nosotros recibimos las consecuencias del ejercicio de una sexualidad sin responsabilidad y sin protección, que ya platicaremos de eso. Claro. ¿Okay? Oye, ¿y sin placer? Pues yo creo que sí. Ya te voy a platicar las experiencias que ellos me comentan, las embarazadas menores de 16 años. Uno cuando escucha sus historias, cuando escucha sus razones, te quedas como sociedad, necesitamos que discutir el tema, ¿no? Claro. Ya lo platicaremos. Claro. Que una cosa es todo eso que tiene que ver con la adolescencia, el embarazo en la adolescencia y demás, y otra cosa con el placer, ¿no? O sea, con el derecho que tienen ellos, sí lo tienen, no lo tienen. Estoy segura que en las redes sociales va a haber polémica impresionante, que seguramente ya debe de haber. Y tenemos con nosotros también a Rodrigo Moeno, él es secretario general de la Fundación México Vivo AC. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido por estar aquí. Y bueno, por supuesto le doy los buenos días a Sandra González Rull. Mi Sandy, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. Bienvenida. Muy buenos días a todos. Gracias a todos los que ya nos siguen a través de internet y bueno, por supuesto en la televisión abierta, pero el internet les recuerdo que nos puede ver en www.canal11live.tv/internacional. Ahí estamos para que nos vean cualquier parte del mundo. Y ya nos están comentando algunas cosas, Cris, como bien decías, polémicas. En el Facebook, por ejemplo, varían las opiniones en cuanto a que sí tienen derecho, bueno, casi todos dicen que sí, que por ser seres sexuados, naturalmente tenemos derecho al placer, pero por ejemplo Miriam Tapia nos dice, va más allá de los derechos, se trata de educación, el derecho lo tienen por ser seres sexuados desde que nacen, el tema es las consecuencias de la sexualidad desinformada, mínimo un embarazo no deseado o una enfermedad. Claro. Entonces, bueno, pues sí, es que sabes que en ese sentido van muchos comentarios. Claro, y ese es justamente el tema del día de hoy, porque, bueno, hablar de sexualidad y de que tienen ellos que ser responsables y que tienen que tener educación, pues es algo que hemos comentado muchísimas veces, ¿no? Pero la verdad es que lo que nos cuesta mucho, o por qué a los papás, la pregunta que yo les haría primero es, ¿por qué a los padres de familia nos cuesta tanto trabajo entender que hay necesidades sexuales? O sea, ¿cuál es lo que nos inhibe o qué es lo que no nos permite nuestros miedos, nuestros tabús, a darnos cuenta que pues también nuestros hijos tienen necesidades sexuales? Pues mira, yo creo que es como se ha ido construyendo la sexualidad, pues, ¿no? Y sí creo que también va de generación en generación, hay mucho miedo, siempre se plantea que la sexualidad cuando se da por placer es ligado a irresponsabilidad, inclusive el tocar el tema del placer es difícil en los mismos adultos, ¿no? Hablar del placer parece negativo, siempre se da una connotación en ese sentido. Y hablamos no tan solo del placer sexual, yo sí diría hay otros tipos de placeres, pero siempre se ve desde para mí es de una ideología judeocristiana como anormal, como diferente, pecado, ¿no? Entonces cuando tú dices tengo placer de esto, no, tienes que tener culpa de haber sentido placer. Entonces toda esta para mí construcción acerca de la sexualidad religiosa, educativa, etcétera, lleva a que consideremos el mismo término placer, que no se puede hablar del tema, ¿no? Inclusive la misma Secretaría de Educación Pública, en los libros de texto no se puede poner el tema del placer, porque hay una connotación que piensan que la gente los papás y las mamás no van a estar de acuerdo con esto. Porque parecería como que el placer va de la mano del permiso. Pues mira, te quiero comentar en relación a lo que comentabas tú. En el instituto hicimos nosotros una investigación en 157 embarazadas adolescentes menores de 16 años. Ese es el grupo de adolescentes que vemos ahí en el instituto. Y les preguntamos a estas adolescentes, hicimos una evaluación, una exploración del pensamiento y las actitudes que tienen hacia la sexualidad. Y a estas 157 adolescentes les preguntamos, primero obviamente que si habían recibido información en relación a la cuestión de educación sexual, el 90% nos dijeron que sí, y cuando les preguntamos por qué habían tenido relaciones sexuales, nos dijeron que lo habían tenido por deseo, o sea, habían ahí el deseo de tener quizá una experiencia agradable con la cuestión de la sexualidad, y por curiosidad. Y cuando les preguntamos, ¿cómo la pasaste en esa primera relación sexual? El 80% nos dijeron que la pasaron de lujo. O sea, se la pasaron muy bien, entre muy bien y bien. Lo que quiere decir, y son mujeres de 16 años, del área urbana, aquí de la Ciudad de México, y yo me quedé
impactada ¿Te cuando me dijeron. ¿Te esperabas otra respuesta? Yo me esperaba que me dijeran que no, que habían sentido culpabilidad o algo. Pero, fíjate, Cristina, cuando les preguntamos a ellas mismas qué actividad sexual deben de tener los adolescentes una vez que habían llegado embarazadas, que habían disfrutado la relación sexual, nos dijeron que los novios no deberían de tener relaciones sexuales. Entonces, entra el tema de Doble la cultura, moral, ¿no? la doble moral de la sociedad en México y en América Latina, por supuesto, y creo que ese tema es lo que nos ha impedido caminar hacia educar a nuestros adolescentes y permitirles, ¿por qué no?, que tengan placer en su relación sexual. Claro, ¿no? es que de repente vienen estas dos cosas, parecería que juntas. O sea, si yo tengo placer, entonces hay un embarazo de por medio. Entonces, claro, pues mejor que no tengamos relaciones sexuales, porque si lo que va a suceder al final es un embarazo que yo no quiero por habérmela pasado padrísimo, pues entonces esto como que no tiene una buena combinación, ¿no? Yo creo que esa es la confusión de los adolescentes. ¿Tú qué opinas? Y son confusiones muy naturales en sociedades en las que no hablamos las cosas, claro, en las que justamente carecemos de estos diálogos bien informados. Muchas generaciones, nosotros trabajamos mucho con adolescentes en secundarias y preparatorias y vemos que realmente no están abiertos los canales de comunicación entre padres y adolescentes más allá del juicio, de decir no debes, no puedes hacerlo, y olvidamos como adultos que los jóvenes tienen el derecho sobre la decisión de su cuerpo y que lo que mejor podemos hacer es informarles lo más completamente posible qué consecuencias hay para que ellos puedan dimensionar hasta dónde pueden disfrutar o no, porque realmente ahí es donde el placer vemos que se va limitando a embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual o experiencias incluso negativas que van viviendo los jóvenes. Y nos falta mucho, normalmente contestamos sin saber, los adultos, y nos falta mucho documentar lo que vamos a hablar con los jóvenes, el darles información completa realmente sobre sexualidad. Que tal vez tenemos como una ignorancia los padres de a partir de qué edad los jóvenes empiezan a tener estas necesidades sexuales, más o menos a qué edad. Pues debemos hablar con naturalidad de sexualidad desde la primera infancia, es lo más natural, todos venimos de una relación sexual. Finalmente, no sabemos hablarlo por la doble moral tan fuerte que pesa en nuestras culturas, porque todos tenemos inicios distintos. Hay adolescentes que desde los 10, 11 años tienen inquietudes, sus cuerpos van cambiando, otros que mucho más tarde, a los 15. Pero el placer lo sentimos desde bebés, o sea, claro. y la necesidad sexual, o sea, la necesidad de sexualidad, ¿a partir de qué edad ustedes consideran? Bueno, es que yo creo que, mira, hay todo un planteamiento, toda una teoría psicoanalítica, obviamente, que plantea que el placer como tal inicia desde el momento del nacimiento, ¿no? Y están las fases famosas, la fase oral, que se da el placer a nivel de la boca, la fase anal, y ya a los 4 o 5 años, que es cuando ya se llama la fase fálica, que es cuando ya los niños sienten un placer más ligado a los genitales, ¿no? O sea, más ligado a esa parte. O sea, podríamos pensar que en ese momento es cuando va más ligado ya a ese placer más genital. O sea, sientes placer, pero por ejemplo, la necesidad sexual, o sea, estas ganas de tener relaciones sexuales, de estar con alguien. Eso empieza en la pubertad, ¿no? En la pubertad. Ya con todos los cambios tanto hormonales como psicológicos y todo, va en ese sentido. Pero como decía Rodrigo, la idea es educar desde antes, no en el momento en que se plantee. Claro. Nosotros estamos haciendo ahorita unas investigaciones en secundaria y tenemos un 10% de primero de secundaria, que son 12, 13 años, que ya inició vida sexual. Claro. Cuando las grandes estadísticas nos marcan que entre los 15 y 19 años inicia la vida sexual el 30%. Pero ahorita estamos viendo que ya el 10% de esas secundarias, y ha sido Campeche, ha sido aquí, ha sido en diferentes partes, ya tienen vida sexual entre 11 y 12 años. Ya iniciaron su vida sexual. Y la pregunta interesante ahí es esa, ¿no? O sea, ya hay, por supuesto placer sí, pero necesidad sexual, que bueno, ahorita nos lo responden, por favor. Es que les quiero leer un comentario de Facebook de Michelle. Ella dice, tengo un hermano de 12 años, hace poco lo caché viendo porno en mi celular. No le quiero decir nada a nuestros padres porque sé que lo van a regañar y a censurar. ¿De qué manera puedo decirle o explicarle que tiene derecho a sentir y a tener una sexualidad? Hablábamos de la comunicación entre los padres y también de la curiosidad. Son 12 años los que tiene este chiquito, este joven, pues, ¿qué le dirían? Sí, de hecho yo creo que, bueno, como lo comentaban, hay que empezarlos a educar desde pequeños. Sin embargo, ciertamente cuando se dan los cambios hormonales, específicamente en México y bueno, en el mundo, los cambios puberales se dan a partir de los 10 años. Habitualmente arranca primero la mujer en estos cambios puberales que el hombre por cuestión
biológica, y de ahí viene la necesidad, Cristina, de hablar con los adolescentes, con los jovencitos, justamente desde los 9 años, 8 años, un poquito a informarlos más. Porque a veces los papás decimos, bueno, ya que la niña empiece a menstruar o ya que yo vea al niño desarrolladito, voy a quizá tocar el tema. Porque yo creo que la sociedad en México ha ido caminando en ese aspecto, preocupado por todo lo que estamos viendo, pero no sabemos cuándo debemos empezar a tocar el tema. Sí. Y yo creo que, bueno, no creo, lo que ustedes también opinen, desde el punto de vista biológico y médico, deberíamos de tocar el tema desde los 8 o 9 años de edad. Y en relación a esa pregunta de Face, yo creo que es muy interesante. Creo que el niño tiene derecho, puede hacerlo, pero pues habrá que hablar con él para que pues tampoco no lo sienta como ese placer, algo que no está correcto, ¿no? Es normal y podría seguirlo haciendo. Que eso es como muy importante, ¿no? Empezar a quitar como todos estos tabús que son los que tanto daño nos hacen, ¿no? Y aparte, bueno, atrevernos a hablar con nuestros hijos porque de repente sentimos que no tenemos derecho, o sea, que estamos siendo como intrusivos. Ahorita regresando al corte ustedes nos dicen, o sea, ¿realmente somos intrusivos o hasta dónde sí tenemos que preguntarles y estar pendientes del placer, ¿no? Y de las necesidades sexuales. Entonces, bueno, pues nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Recuerda que nuestros teléfonos están abiertos, Sandy está en las redes sociales esperando todas tus dudas y cualquier comentario que quieras hacer. Quédate con nosotros. Pues las enfermedades, que hay muchas, el SIDA sobre todo es un riesgo muy latente en esta actualidad, ¿no? Entonces por eso deben de tener siempre sexo con protección. Yo creo que crecen inmaduros, crecen, yo creo que con muchos problemas emocionales. Yo creo que es donde después empieza como que las familias disfuncionales. Contraer enfermedades si no se cuidan. Pues aparte de las enfermedades venarias que pueden obtener, desgraciadamente el SIDA, que es el más importante y el más riesgoso en estos tiempos. Bueno, si salen embarazadas muy chicas, luego ya en determinado tiempo ya están aburridas de cuidar niños y quieren disfrutar lo que no disfrutaron en su momento. Enfermedades sexuales, por ejemplo. Enfermedades venéreas o mucho tipo de enfermedades mentales también, porque pueden clavarse en esas cosas en vez de otros más importantes. Pues promiscuidad, enfermedades sexuales, SIDA, todas, herpes, sífilis, gonorrea, todas las que hay. Bueno, aparte del embarazo pueden tener un papiloma, un VIH, pues que por un momento de ellos que tengan el placer sexual, pues están poniendo en juego su vida. Bueno, lo que estamos viendo en este sondeo es que además del embarazo hay otras cosas que también preocupan a los papás sobre la sexualidad de sus hijos adolescentes, ¿no? Como todo esto que vimos. Y bueno, inclusive hay una mamá que comenta una enfermedad mental. A mí sí me gustaría que le respondieran, ¿es posible tener una enfermedad mental si tienes mucho placer? No, yo creo que, fíjate que es ligarlo otra vez placer y riesgo, pues, ¿no? A mí me preocupa. Sí, porque es generalmente siempre hay que plantear, dice, bueno, es que se va a embarazar, pero hay anticonceptivos, o sea, la gente se nos olvida siempre, decimos, que no tengan relaciones para que no se embaracen, que no tengan relaciones para que no tengan infecciones transmisibles, pues es que están los anticonceptivos. Oye, o sea, y peor relaciones con placer, o sea, ya que claro, aparte que le guste y lo goce, ay no, eso sí ya, ¿no? No, pero sabes que, no, todavía dicen, todavía es una descarada, ¿no? Es una descarada porque le gustó. Una cínica, porque todavía le gustó. Oye, pero fíjate, y estás hablando en femenino, ¿eh? Claro, porque así aparte, se dice, es diferente para los hombres que para las mujeres. ¿Cuál sería para las mujeres, para mí todavía hay una restricción en el mundo femenino en donde el deseo está más regulado que el de los varones. Porque el de los varones hay que decir, no, además mi hijo, ahí va mi gallo, ¿no? Y que vengan las gallinas, cuídenlas, ¿no? Hay una perspectiva... no que vengan, que las guarden a sus gallinas. Dicen, ¿no? O sea, pero bueno, es esta parte, también hay una perspectiva de género en donde el placer está más regulado en las mujeres que en los varones. Inclusive a los varones se les empuja para que demuestren sobre todo la hombría, pues, ¿no? Sí, pero la situación de... perdón, nada más termino. Claro, la situación de placer, la bronca en el placer no está en los chavos. Eso sí quiero decirlo, está en los adultos y cómo nosotros calificamos el placer y cómo planteamos el placer. Inclusive en la misma pornografía. Se los pasamos a ellos, ¿no? Claro. O sea, nosotros se lo heredamos a ellos ese problema. Ibas a decir algo de la pornografía. Sí, no, decía que inclusive la misma pornografía, la forma de verlo
ellos están viéndola por primera vez. Cuando le damos toda la connotación desde adulto, es cuando crea entonces el conflicto, porque tú puedes tener una discusión con un chavo, a ver qué ve, por qué te interesa, para qué te funciona, pero la idea es sancionar desde allí. Entonces tú mismo estás planteando sancionar la pornografía, la ligas a placer, la ligas a promiscuidad, la ligas a un montón de cosas que no siempre va ligada, porque luego los chavos no están viendo la pornografía por lo que nosotros vemos en la pornografía, simplemente es curiosidad o querer aprender de la sexualidad, que en muchas ocasiones no se enseña. Pues, claro, ¿no? Curiosidad de que aparte igual y lo platicaron en la escuela y van y entran, ¿no? Sí, de hecho creo que, como bien lo decías, en nuestra sociedad la mujer que goza su relación sexual incluso es estigmatizada, ¿no? O sea, ¿cómo es lo que yo te decía, de que las chicas disfrutaron su relación sexual? Y a mí me sorprendió el tema, y dices, qué bueno. El problema es que creo que también muchos de los peros que ponemos como sociedad, ok, ten relaciones, pero tienes los anticonceptivos, ok, pero podemos tener infecciones de transmisión sexual y toda esta historia, que bueno, finalmente es cierto, pero creo que cuando hablamos y discutimos el tema de sexualidad, también deberíamos los padres de familia y los médicos hablar, por supuesto, de placer. ¿Les está permitido? Claro que les está permitido, pero y claro que se les está, lo que hablaban de la masturbación es un proceso, tú eres experto más en ese tema que yo, en relación a que es normal que disfruten y normal que a veces encontremos chicos que se están masturbando. El problema es cuando la masturbación llega a ser una situación de obsesión o dificultad para relacionarse, o dificultad o algún tema también de tabú en la misma familia. Oigan, una pregunta que nos hacemos aquí nosotros en Diálogos es, o sea, sí es cierto que si yo le doy educación a mi hijo, si yo platico con mis hijos y mis hijas sobre este tema, entonces ellos van a retardar la entrada a la vida sexual. ¿Eso es una realidad o no? No es una condicionante. Realmente cada quien tenemos nuestros momentos de inicio de vida sexual. Lo que sí creo es que a medida que tenemos información más completa, el mismo placer, lo que vemos en la pornografía, en las prácticas de otros, pues no forzosamente es el placer de cada quien tenemos un sistema propio de placer que para llegar a desarrollarlo pues tenemos que conocernos de entrada nosotros, y para podernos conocer de entrada pues tenemos que saber cómo funcionamos biológicamente, cómo funcionamos emotivamente, qué nos lo que gusta está y qué no nos gusta, ¿no? a nuestro placer, porque muchas veces y sobre todo con la sobreexposición que tienen los jóvenes hoy a la sexualidad, ¿no? Vemos mensajes que nos bombardean a jóvenes adultos en los puestos de periódicos, en televisión, en series, en películas. Facebook, en Twitter, en todo, ¿no? Las redes sociales. Vivimos una sobreestimulación sexual que nunca habíamos vivido como especie. Lo leemos en todos lados, estamos incitados o se despierta esa excitación, pero el placer propio pues requiere mucho tiempo descubrirlo, más allá del sentir bonito o el sentir rico en alguna experiencia. Es mucho más complejo, requiere conocernos y requiere información completa que no hemos tenido aparte. Y fíjate, a mí hay algo que me llama mucho la atención, que con todo esto que ustedes están comentando, que es cierto que en las redes sociales vemos todo esto que tiene que ver con la sexualidad, lo vemos en fotografías, lo vemos en los teléfonos celulares, lo vemos en la televisión, en todos lados hay cosas que siguen sin decirse. O que se dicen de manera equivocada. Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien va a tener una primera relación sexual, por lo general le dices, puedes quedar embarazada en la primera, ¿no? Entonces es ahí como que meterles el miedo, ¿no? Y meterles, si te masturbas te vas a volver loca, ¿no? A los hombres les dicen, bueno, que les van a salir pelos en la mano, ¿no? O sea, de veras, es que les dicen muchas cosas, pero se siguen diciendo, o sea, inclusive, ¿no? Por ejemplo, vas a tener infecciones, o sea, hablamos de todas las cosas negativas y tabús y malos, les decimos cosas que están equivocadas, ¿no? Falsas creencias. Falsas creencias, aunque tenemos la sexualidad en todos lados a todo el tiempo. Claro. ¿Por qué sucede esto? Aquí hay un comentario que podría responder a lo que dices, Cris, porque nos dice Tonantzin, es que todos tenemos el derecho al placer, los niños, los adolescentes y los adultos, pero como adultos no se nos educó en el placer sexual, no sabemos cómo educar dentro del placer fuera de culpa, fuera de toda esta ideología errónea. Tal vez desde ahí viene, de cómo a nosotros nos hablaron o no de la sexualidad. Claro, y antes de que nos respondan, aparte de lo que dijo Sandy, yo quiero que me acompañen a ver el siguiente sondeo, porque les salimos a preguntar, ¿qué te gustaría saber sobre la sexualidad?
¿no? A ver, ¿qué te gustaría saber? Porque, bueno, pues si me vuelvo loco o si me voy a embarazar a la primera, no sé si es lo que ellos quieren saber. Vamos a ver qué es lo que quieren saber. Pues que los mitos que hay en el internet, o por ejemplo el hecho de venirse afuera o adentro, que no contribuya tanto al embarazo. Me gustaría saber mucho sobre eso. Sobre todo me gustaría saber en qué consiste y bueno, las formas de llevarla a cabo de una manera responsable. La verdad no tengo idea en sí de qué derechos tenemos en respecto a la sexualidad. Bueno, pues me gustaría tener más información acerca de los métodos para protegerse, anticonceptivos y tanto como para enfermedades. Pues más que nada todas las enfermedades y riesgos que tiene tener sexo con cualquier persona, ¿no? Bueno, pues hasta ahora he estado bien informado y pues no creo tener ninguna duda acerca de la sexualidad. Pues en general pues nada, yo estoy bien informado sobre la sexualidad, lo he platicado con mis papás desde muy chico y pues sé todo lo que debe saber, ¿no? La sexualidad. Me gustaría saber o me gustaría que divulgaran más sobre las enfermedades porque en estos tiempos son muy virales y pues, es necesario que se enteren más sobre eso. Sobre métodos anticonceptivos. Informarme más de lo que ya sé, sí, para tener, no sé, a lo mejor un buen futuro relacionado con eso. O sea, manejarlo bien. Me gustaría saber cómo se previenen algunas enfermedades de transmisión sexual y pues básicamente eso. Por ejemplo, los métodos anticonceptivos, las enfermedades que se pueden transmitir por medio del sexo. ¿Cómo se utilizan los métodos? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y es interesante escuchar lo que a ellos les interesa saber sobre la sexualidad, que eso serían como las respuestas que nosotros tendríamos que dar, ¿no? Y aquí tengo conmigo a Eduardo y a Ramsés. ¿Tú tienes alguna duda sobre la sexualidad? ¿Qué te gustaría saber, Eduardo? Sí, bueno, es que por decir muchos amigos o así en la escuela me dicen sobre algunos métodos de anticonceptivos, pero a mí me gustaría saber, por decir, que el método de abstinencia, que como si funciona o si no funciona o cómo, porque... A ver, ¿tú qué entiendes como por el método de abstinencia? Abstinencia, pues yo entiendo como retenerme a no tener relaciones, pero también luego me dicen o así me comentan que el hecho de terminar afuera o terminar adentro es algo que no entiendo. A ver, si le quieren, ¿a qué se refiere con esto de la abstinencia? ¿Qué es lo que quiere decir? Y si tiene que ver con algo con terminar afuera y terminar adentro. Claro, la abstinencia, bueno, es el no tener relaciones sexuales, abstenerse de tener relaciones sexuales. Obviamente es uno de los temas más antiguos, no tengas relaciones hasta que no te cases o hasta que tengas una pareja estable. Y en relación al venirse afuera o adentro, eso se llama coito interrumpido en términos médicos y quiere decir que antes de que el varón eyacule, tiene que sacar el pene de la vagina y eyacular justamente fuera del área vaginal. Es uno de los métodos anticonceptivos más utilizados, los más antiguos, los más socorridos, por decirlo así. Sin embargo, son de los menos efectivos, ¿ok? Porque, bueno, tienes que conocer tu cuerpo para saber cuándo el varón cuándo va a eyacular, para que pues en ese momento interrumpa básicamente el proceso de la eyaculación, y a veces es muy difícil hacerlo. Se requiere obviamente de conocimiento, de que el varón diga, uy, ahí va, y pum, salte, porque si no la dejo embarazada. Pero aparte, ese es uno de los mitos, ¿no, Josefina? Porque también no es solamente, justo cuando tienen la eyaculación, entonces ya tienen riesgo de embarazo. A veces ellos ni siquiera se están dando cuenta que ya está habiendo expulsión de esperma. Claro. Y las gotitas, ¿no? La parte de las glándulas de Cooper, que salen unas pequeñas gotitas antes realmente de la eyaculación, que son más durante la excitación, y que esas pueden llevar espermatozoides. Exacto, ¿no? Y entonces el mito es de que, pues bueno, se supone que si yo no eyaculo adentro de la mujer, entonces no se va a embarazar. Eso es uno de los grandes mitos de los adolescentes, ¿no? Claro. Pero a mí me gustaría, en cuanto unir la pregunta que nos está haciendo Eduardo con esto que tiene que ver con el placer, porque él está preguntando, bueno, pues esto de la abstinencia. ¿Qué edad tienes tú, Eduardo?
14 años. Él tiene 14 años, o sea, estamos hablando justamente cuando empieza todo esto que tiene que ver, que ustedes comentaban con la necesidad sexual, las necesidades sexuales y el derecho al placer. O sea, si él se abstiene, ¿hasta Aquí cuándo se tengo debe de una abstener? llamada Espérame un de segundo, eso. Sandy. ¿Hasta cuándo se deben de abstener? O sea, si sí se tiene que abstener o no. ¿La abstinencia le sirve o inhibe su placer sexual? ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Esto que viene con el tema de hoy, por favor. Y precisamente nos preguntan qué opinan los expertos sobre la castidad entre los jóvenes. ¿Es recomendable fomentar y educar por medio de la castidad? Que tiene que ver pues también con la abstinencia. Mira, yo creo que hay como varias opciones. Para mí es un derecho abstenerse o tener relaciones sexuales. Es igual, que es una decisión de los jóvenes, ¿no? Para mí eso es muy importante. Dos, ¿qué nos dicen las investigaciones? ¿No? Las investigaciones nos dicen que las campañas, porque esto es diferente, que un joven se abstenga, pues es una decisión, pero que haya campañas desde el gobierno o desde las organizaciones para la abstinencia es otra cosa. Esas campañas, esos cursos en favor de la abstinencia que se usaron mucho hace unos 8 años, finalmente lo que se dio cuenta es que no funcionan, porque los jóvenes no se abstienen en las diferentes formas, ¿no? Y lo que hacían, sobre todo en Estados Unidos, fue muy fuerte esa campaña en la época de Bush, después llegó en México, en algunos estados, sobre todo el centro de la República. Lo que pasa es que los jóvenes a lo mejor no tienen el coito pene-vagina, digamos, pero a veces lo tienen pene-ano, pene-boca, pene-oreja, pene-nariz, pene lo que sea, y de alguna manera, pene con pene, y de alguna manera no se dio cuenta las investigaciones que no se abstenían completamente, que tal vez no se hacía la penetración exclusivamente a partir de una situación heterosexual, pero había otras formas. Entonces, como tal, la abstinencia no existía. Inclusive se ha visto también en los sectores de los sacerdotes y todo, que en las monjas no existe la abstinencia como tal. Existe la masturbación, los sueños húmedos y, bueno, pues las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, creo yo que pensar en abstenerse en el sentido más estricto, lo que dicen las investigaciones es que es muy complicado y no funcionaron los programas en favor de la abstinencia. Sí funcionaron los programas en favor de los derechos, de las decisiones de los jóvenes. Y ahí, desde ahí, cada joven puede decidir si se abstiene o no, para tener o no, pero respeta al que se abstiene y se respeta al que no se abstiene. Oye, y la pregunta que nos hizo Sandy, que tiene que ver con esto de la castidad, o sea, que una cosa es la abstinencia y supongo que otra es la castidad. ¿Qué opinan ustedes de educar en la castidad? Ahora que hablaba Pepe sobre la decisión, pues es un factor elemental del tener una relación sexual, el tomar la decisión, el elegir. Y también es tan válido el elegir no tener la relación sexual ante un montonal de riesgos que hay. Eduardo nos preguntaba sobre cómo embarazar o no embarazar, y ahí ya, por ejemplo, olvidamos por completo los riesgos de infección de transmisión sexual que no tienen que ver con la eyaculación o no, es con una práctica sin protección, ya abrimos la puerta a un montón de riesgos. ¿Y por qué es importante hablar de riesgos, como veíamos en las encuestas? Pues porque estos riesgos pueden traer una consecuencia física. Ahorita nos hablas de las consecuencias. Que acaba con el placer, ¿no? Que va a disminuir el placer. Ahorita nos explicas, regresando de este corte, vamos a un corte y nos dices qué es lo que sucede. Vamos a un corte, quédate con nosotros. Bueno, a mí me diagnosticaron papiloma humano a los 17 años. Tenía una pareja en ese momento, o sea, tenía novio. Terminamos porque yo me enteré de que él tenía otra novia. El método anticonceptivo que yo usaba era la cuenta de los días. Una enfermedad de transmisión sexual fue lo último que me pasó por la cabeza. Me fui de vacaciones, vi que tenía una verruga. Como no me dolía, no me lastimaba, no me molestaba, la verdad no le di mucha importancia. En el viaje noté que ya me estaban saliendo más. Entonces ya regresamos de viaje, fui al doctor. Mi mamá no tenía ni la menor idea de que yo ya había empezado mi vida sexual ni nada, jamás habíamos tocado el tema, la verdad. Entonces, ella se quedó en el consultorio mientras el doctor me checaba. Me dijo, pues tienes papiloma humano. Me asusté porque dije, esto es grave, no sé qué es, no sé de qué se trata la enfermedad, pero es grave. ¿Con quién te acostaste? ¿Qué pasó? Y yo, pues mi novio, o sea, mi novio ha sido el único, no hay de otra. Me dijo, ¿qué hacemos? ¿Se lo decimos a tu mamá? ¿Qué hacemos? Y pues sí, dije, sí, le vamos a tener que decir. O sea, yo no sé cómo manejar esto. Necesito que me lo expliques y que se lo expliques a ella. En ese momento me dijo, bueno, pues hay que hacerte más análisis para ver si no se te fue hacia adentro.
porque ya son muchas verrugas y están teniendo como hijitos alrededor. Para quitar las verrugas me tuvo que hacer una microcirugía, tuvo que quemar las verrugas. Obviamente me anestesiaba lo que podía, pero era un dolor de las inyecciones y el bisturí, o sea, muy molesto, sí doloroso, porque sentía yo de repente como las quemaduras. Sí es bueno tocar el tema, pero si un papá se va a acercar a tocarlo, hay que saber cómo, hay que tener obviamente el tacto y estar abierto a que a lo mejor escuchas cosas que no te van a hacer sentir lo más cómodo ni el papá más feliz del mundo. Yo sé que a las niñas les preocupa mucho el embarazo, pero las enfermedades de transmisión sexual sí existen, ahí están, y en caso de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, decirlo, acudir a un doctor. No, entiendo que el apoyo de las amigas y la confianza con las amigas, pero la confianza y el apoyo no resuelven nada. Es muy importante ir con el doctor, checarse continuamente si tienen una vida sexual activa y usar el condón. Bueno, pues qué interesante escuchar a esta adolescente platicándonos de lo que significa pues tener una enfermedad de transmisión sexual. Y justo nos quedamos contigo, Rodrigo, hablando de esto, ¿no? O sea, las consecuencias, si nos puedes... Y este testimonio es muy poderoso porque en particular el virus del papiloma humano, no tenemos noción de cuántos casos hay en México, no tenemos estadísticas ni cercanas a cuántas mujeres sobre todo padecen el virus del papiloma humano. Y la evidencia da muestras de que deben de ser una gran mayoría de mujeres en edad sexualmente activa que padecen el virus del papiloma humano. Yo me atrevería a decir incluso que el mayor riesgo de una infección de transmisión sexual que puede tener cualquier jovencita o mujer es el virus del papiloma humano, por la fácil transmisión que tiene del hombre a la mujer. Es un virus que se puede transmitir con el puro frote de genitales. ¿A qué voy con esto? Puede haber un uso de un preservativo incluso y haya una transmisión de virus de papiloma. Y como bien hablaba el testimonio, en México no tenemos una cultura de detección oportuna de nada. Al revés, ya que estamos padeciendo cualquier cosa, pensamos si ir al doctor o no. Claro. Y es que aparte ella comenta que, bueno, la educaron en todo lo demás, pero no en eso, ¿no? O sea, ella dijo, yo me cuidaba para no salir embarazada, pero no pensé en que podía infectarme. Y eso es lo que tenemos que hablar. Esos son los diálogos que tenemos que hablar finalmente entre los jóvenes y los adultos. ¿Cuáles son las formas de transmisión de estas infecciones? No decir, pues hay infecciones nada más que amenazan tu placer. ¿Cómo se adquieren? ¿Cómo se previenen? ¿Qué padecimientos pueden tener? Y tenemos también ya como jóvenes, si vamos a tener una práctica sexual, si vamos a decidir o elegir empezar a tener prácticas sexuales, pues también tenemos que tener ya un médico de entrada para que el día que algo no fuera tan bien como esperemos, pues a dónde vamos a acudir. O a preguntarle, o a asesorarse, porque mira, Cristina, claro, lo que hablabas de la frecuencia, nosotros en el instituto hicimos una evaluación de niñas menores de 16 años y el 80% tienen virus de papiloma humano, ¿ok? El 80%. El 80%, al menos en la serie en la nuestra. Es muy Ahora, alto. la infección de virus de papiloma humano tiene una frecuencia muy alta entre los jóvenes, muy alta. Incluso hay series que dicen que puede llegar hasta el 80% en cierto tipo de población. Ahora, quiero decirte que lo interesante del tema del virus del papiloma humano en los adolescentes es que tiene una tasa muy alta de regresión. O sea, las lesiones o las infecciones por sí mismas se autolimitan por la edad del adolescente que está teniendo sus defensas, vamos a decir, lo defienden, por decirlo así, de este virus. Lo puede contraer, pero lo puede autolimitar. Y es ahí donde entra la asesoría de los médicos. Ahora, el tema de la niña que tuvo unos condilomas, así se llaman, estas verrugas en el área genital, son bastante incómodas. Lo importante de que el público conozca es que unos condilomas o unas verrugas genitales no se van a convertir en cáncer, para que lo tengan en mente. Es un problema importante que hay que ir con el médico que lo trate, sí. Y el problema del virus del papiloma humano es el que se adquiere a nivel cervical, a nivel del cuello de la matriz, donde ahí sí podemos tener como consecuencia un cáncer a largo plazo. Y es importante que cuando los padres hablen de sexualidad con sus hijos, también piensen en vacunarlos contra una infección de transmisión sexual que es muy común, como ya lo dijimos, y pues tenemos ya vacunas para la prevención de virus de papiloma humano. José Ángel, ¿tienes algún comentario sobre este testimonio?
Bueno, no es que me quedé, perdón, en esto de las vacunas que hay, es bien controversial, ¿no? Que hay investigaciones que hablan de que las niñas ahorita están teniendo problemas, pero bueno, esa es como una investigación. De hecho, déjame decirte que hay dos tipos de vacunas, una que protege contra cáncer cervicouterino solamente y otra que tiene protección para cáncer cervicouterino y para condilomas, para lesiones condilomatosas. Hay mucha información en la literatura. Realmente las nuevas investigaciones, la literatura seria, la científica, ha demostrado que como todas las vacunas, incluso si tú vacunas a alguien contra el sarampión, tiene un riesgo de tener una consecuencia, pero la protección que se le da es mucho mayor. Y bueno, creo que hay que esperar un poco a que los estudios clínicos y epidemiológicos caminen para poder estimular ese riesgo. Claro, porque se decía que hay tantos tipos de papiloma que no todos van a ir no van a ir a todos a cáncer, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión que tal vez se dé en otro momento porque también entran las farmacéuticas y los dineros y todo, ¿no? Pero bueno, sí es importante porque muchas mamás preguntan si es importante vacunar a tus hijas o no. Y aparte, hoy más que nunca se está escuchando eso de las vacunas, es cierto. ¿Y qué tanto está lo negativo y lo positivo? Por eso se me hizo un tema que quise puntualizar. Con respecto a la otra chica, yo creo que es eso aparte, ¿no? Nuevamente, considerando el placer como algo negativo. Y nuevamente es interesante cómo el programa, aunque sé que son una parte nada más, nos volvemos a meter a las infecciones, nos volvemos a meter al embarazo, que nos hemos metido durante años con este tema aquí en otros lugares, y creo que nos cuesta hablar del placer. Creo que a papá y a mamá a veces nos preocupa el embarazo y mucho las infecciones, pero no nos preocupa eso, ¿eh? Nos preocupa que nuestros hijos sientan placer, porque nos confronta directamente nuestra propia sexualidad y nuestro propio placer, nuestra propia posibilidad, ¿no? Claro. Imaginemos como papá o mamá a nuestras hijas o nuestros hijos haciendo el acto sexual y nos da un ataque cardíaco, ¿no? Bueno, entonces, y a los hijos pensando en los papás también. Creo que eso, ¿no? Dicen, eso no quiero ni saberlo. Si mis papás solo tienen 3 hijos, solo 3 veces lo hicieron, ¿no? Pero porque estamos hablando de erotismo, sí, ¿no? Pero tienes razón, a mí esa es una de las partes que me preocupa y que creo que es un tema que difícilmente se toca en televisión, por eso aquí en Diálogos lo estamos haciendo. O sea, sí, no le preguntamos a nuestros hijos. Sabemos, ahora ya muchísimos papás saben cuando los hijos empiezan con la vida sexual, ¿no? Ya es más común saber eso, ya se escucha mucho más, pero yo no he escuchado a nadie que le pregunte, mi vida, ¿tuviste un orgasmo? ¿Te gustó? ¿Te trataron bien? ¿Lo disfrutaste? Sí. ¿No? ¿Gritaste? Y es peor si son homosexuales. Dijiste de groserías, te pegaron, le pegaste, ¿no? O sea, digo, no es para preguntarlo, pero yo digo que viendo todas esas escenas y cómo en ese momento, en el acto sexual, o en el momento del erotismo, porque es el problema, ¿no? Cuando empezamos a hablar del deseo del otro, ahí se nos vuelve una bronca. Y José Ángel, a mí me gustaría incluir aquí, por supuesto, a todas las relaciones, ¿no? Las relaciones lésbicas, homosexuales, bisexuales, etcétera, porque tampoco, o sea, si no hablamos en la relación heterosexual, pues menos tienen derecho otras relaciones que se supone que es peor de tabú hablar de ellas, ¿no? Claro, cuando hablamos aquí en Diálogos, bueno, olvídate todo. Que es una situación de género, ¿no? Podemos hablar más del deseo masculino que el del femenino. Podemos hablar más del deseo heterosexual que el del homosexual. Entonces, creo yo que sí, creo que es como plantear todo esto. Y ahora los chavos y las chavas también están teniendo una apertura en las prácticas sexuales. No nada más es heterosexual porque tuvo una relación sexual. Estamos viendo cada vez más jóvenes que están experimentando placer en relaciones del mismo sexo o con el otro sexo y que no los lleva exclusivamente al cajón de una preferencia. Y ese es otro que también nos da mucho miedo. Porque entonces se abre una sexualidad que no solo tiene que ver con la cosa heterosexual, sino se abre como una experiencia en diferentes áreas de la sexualidad. Que menos se tiene derecho. No, pues imagínate, ¿no? Menos hablas del placer, ¿no? Oigan, aquí tengo a Esteban. Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. ¿Qué edad tienes, Esteban? Tengo 13 años. 13 años. ¿Y quieres hacerle una pregunta sobre sexualidad a los especialistas? Sí. Dime. Bueno, mi pregunta, o más bien mi duda, sería que si todas las prevenciones de transmisión sexual o de embarazo serían todas muy, muy útiles o todas sirven por igual. No hay ninguna preocupación por usar una u otra. O sea, de todas las, el condón y todas las formas que hay de prevención. O sea, tú quieres saber si hay uno mejor que otro. ¿Cuál es mejor para ti?
Sí, yo quisiera saber eso, si todos sirven o ninguno sirve. O ninguno sirve, sí. Todos sirven o ninguno sirve. Estás preguntando de eficacias anticonceptivas. Claro. Básicamente, bueno, número uno, un comentario muy puntual del testimonio. Quiero que los chicos no se queden con la idea de que si tuve relaciones, si tuve una infección de transmisión sexual, alguien me está castigando, ¿de acuerdo? Sí, eso es porque ese es el clásico, ya ves, te lo dije, ya ves, y tú no me hiciste caso, entonces realmente no es así. Te castiga un ser superior, ¿no? Como lo quieras llamar. Sí. Como se quiera llamar, entonces realmente eso fue falta de información, punto. Y entonces, y hay maneras de tratarlo, sí, le va a provocar consecuencias a largo plazo, si se trata bien, no. Entonces, eso quiero que lo sepa la chica del testimonio. Y por otro lado, bueno, pues tenemos un montón de métodos de planificación familiar, para gente joven como tú, Esteban, para muchísimos tipos ya ahora, y bueno, todos tienen una eficacia muy alta. Déjame decirte que, por ejemplo, lo que más utilizan los jóvenes, que es el condón, si se usa adecuadamente, la eficacia anticonceptiva del condón con una buena técnica de colocación puede llegar incluso al 100%. Pero si el chico no sabe cómo colocar un condón y no sabe la técnica, por ejemplo, adecuada de colocarlo, pues ahí la eficacia va a bajar. Otro de los métodos anticonceptivos que se utilizan más entre la gente joven son las píldoras, ¿de acuerdo? Los anticonceptivos orales combinados. Y las píldoras bien tomadas por las chicas, si se las toma bien, tiene una eficacia del 99.7%. Estamos hablando de casi el 100%. Y entonces, si ustedes como jóvenes, si ella, por ejemplo, si podemos combinar dos métodos, como es la píldora anticonceptiva y el condón, esto es un método dual, decimos dos métodos en uno que me ayuda a prevenir el embarazo con una eficacia muy alta y el otro que me ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual y además la apoya a la píldora si es que la chica tuvo algún olvido, porque si por ejemplo a la paciente se le olvida una píldora o dos píldoras, esa eficacia del 99, casi del 100%, puede bajar un 80 o un 70%. Oye, a mí hay dos puntos ahí interesantes, ¿no? Que nos preocupa aquí a la producción y otro a mí. Ajá. Uno es, bueno, hablando del placer, ¿no? Ajá. Ese es uno de los grandes mitos. Los chavos no se quieren poner el condón porque dicen que no sienten nada. Eso es un mito, es una realidad. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cómo enfrentar esa parte? Porque eso lo vemos en todos lados. Entonces, seguramente en las encuestas que tú has hecho, dicen, pues no, porque no querían, porque pues entonces no se siente rico, que estamos hablando de placer, de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Y otro punto, ¿no? Es el condón, no, como tú lo estás diciendo, es uno de los anticonceptivos más eficaces que hay. Las mujeres y los hombres de estas edades se mueren antes de entrar a una farmacia a comprar un condón. Así es. ¿No? Claro, la verdad. Les da la pena. Les da pena, no saben cómo pedirlo. No se atreven a pedirle a un adulto, oye, mamá, porfa, cómprame una cajita de condones porque mira, mañana yo voy a estar feliz con mi novia. No es cierto, ¿no? Esas son dos cosas que de veras están ahí, que tenemos que atender. ¿Qué opinan de esto? Mira, bueno, sí, no, por favor, y yo voy después. Rodrigo, pues, de entrada, para vincular el placer y el uso del preservativo, sí disminuye la percepción de sensibilidad, por supuesto, pero una recomendación muy importante es el uso de lubricantes basados en agua. El uso de lubricantes dentro y fuera del condón aumenta mucho la sensibilidad, es algo de lo que nadie nos habla y que ayuda mucho a tener una relación con preservativo que sea mucho más placentera. Como bien nos decía Josefina, pues el correcto uso es importantísimo, el aprender, el no esperarnos a ir por primera vez a comprar. El tamaño adecuado, ¿no? Oye, otra vez vamos a un corte, pero regreso contigo, segurísimo, porque es importantísimo este tema. Quédate con nosotros. No conozco mis derechos sexuales. No. Sí, derecho a la libertad de elección, libertad de pareja y libertad de relación. Algunos, pues el respeto, el que los dos queramos tener lo mismo, el respetar a la otra persona, la dignidad y el derecho sobre hacerlo, ¿no? La decisión, ¿no? No conozco mis derechos sexuales. No los conozco, la verdad. Claro, los conozco, pero también hay muchas obligaciones sobre eso. Pues no sé claramente exactamente cuáles son, pero pues más o menos tengo una noción, por lo que me han platicado en la escuela y mis papás. Sí, me parece que sí. Tienes un derecho a la sexualidad. Bueno, mi personal sería que nadie te obliga a hacer algo que no quieras. No. Sí, ¿con quién? Ahora sí, elegir con quién puedo tener esa relación. Bueno, esa
No, la verdad no estoy muy informada sobre ese tema. No. Sí, tengo derecho a tener relaciones sexuales con quien sea. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Oigan, y les pregunto, ¿ustedes saben lo que es la trofología? ¿Tú sabes, Cris, qué es la trofología? Bueno, yo tampoco lo sabía hasta que me llegó a mí esta información. Resulta que es la ciencia de combinar los alimentos de manera que no causen estragos en nuestra salud. Los trofólogos, ellos saben de qué manera comer, en qué orden comer los alimentos y cuáles alimentos son adecuados, las porciones, las ingestas diarias, y esto pues para que puedan servir como una forma de medicina preventiva. Este es precisamente el tema de mañana, alimentos que enferman y alimentos que sanan. No se lo pierdan porque vamos a aprender mucho, va a estar muy interesante. Ahora que está todo el regreso, bueno, se habla mucho de la comida procesada, ahora está el auge de los productos orgánicos, la moda en diferentes dietas. Entonces vamos a escuchar mañana sobre la trofología y sobre los alimentos que pueden enfermar o los alimentos que nos pueden ayudar a sanar. Vamos ahora a escuchar un resumen, a ver un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy sobre el placer sexual en los adolescentes, y después lo invito a que vea una cápsula de una sala de sexualidad que está en el Museo Universum de Ciudad Universitaria. Vamos a ver lo siguiente. Hay mucho miedo, siempre se plantea que la sexualidad cuando se da por placer es ligado a irresponsabilidad. En los libros de texto no se puede poner el tema del placer porque hay una connotación que piensan que la gente los papás y las mamás no van a estar de acuerdo con esto. No están abiertos los canales de comunicación entre padres y adolescentes más allá del juicio. Y olvidamos como adultos que los jóvenes tienen el derecho sobre la decisión de su cuerpo. Normalmente contestamos sin saber, los adultos, y nos falta mucho documentar lo que vamos a hablar con los jóvenes. No sabemos hablarlo por la doble moral tan fuerte que pesa en nuestras culturas. La idea es educar desde antes, no en el momento en que se plantee. Desde el punto de vista biológico y médico, deberíamos de tocar el tema desde los 8 o 9 años de edad. Pues esta parte también hay una perspectiva de género en donde el placer está más regulado en las mujeres que en los varones. La bronca en el placer no está en los chavos, eso sí quiero decirlo, está en los adultos y cómo nosotros calificamos el placer y cómo planteamos el placer. La abstinencia, bueno, es el no tener relaciones sexuales, abstenerse de tener relaciones sexuales. Al venirse afuera o adentro, eso se llama coito interrumpido en términos médicos, y quiere decir que antes de que el varón eyacule, tiene que sacar el pene de la vagina y eyacular justamente fuera del área vaginal. Es un derecho a abstenerse o tener relaciones sexuales, es igual, que es una decisión de los jóvenes. Estamos en el Museo de las Ciencias Universum y estamos en una sala padrísima, una sala pensada para chavos, en donde la temática es necesaria para todos, pero está pensado para que los chavos tengan una alternativa en lo que es la sexualidad, en que vengan e interactúen y aclaren dudas sobre qué pasa si me embarazo con un beso, cómo prevengo una infección de transmisión sexual, qué derechos tengo, que juegue, y es una forma diferente de dar educación sexual, conocer las alternativas que pueden manejar los chicos y vivir una sexualidad plena de una manera responsable y súper relajada. Compartir con la pareja, venir con los amigos, con la familia, con la escuela. Es un espacio en donde definitivamente la temática no se maneja en cualquier lugar. Universum tiene la fortuna de tener una sala sobre sexualidad que no en cualquier otro museo se cuentan. Y yo creo que tenemos muchos mitos sobre manejar la sexualidad. Muchas veces pensamos que la sexualidad la viven a partir de cierta edad y la verdad es que no. Empezamos a aprender que la sexualidad la tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Universum y la verdad les recomiendo muchísimo esa sala. Es muy divertida, pueden ir con sus hijos y aprender muchísimo, entonces eso es importante. Y bueno, nos quedamos con esta pregunta, ¿no? Entre el condón y el placer, la duda que hay con los chavos y si realmente no hay placer cuando utilizan el condón. Rodrigo, por favor. Sí, volviendo al condón y el placer, y también hablando de comida,
pues el placer de comer todos lo tenemos, ¿no? Lo tenemos muy claro y no está castigado ni tiene juicio. Y sin embargo, el comer lo que más nos gusta pues requiere cierta preparación también y no cualquiera lo prepara como nos gusta. Y con la sexualidad pasa mucho también, hay que irla descubriendo. Pero volviendo al preservativo, el uso de lubricantes no solo es muy recomendable, ¿por qué? De lubricantes basados en agua. De entrada porque el condón corre menos riesgo de romperse. Segundo, porque al interior del condón, entre el condón y el pene, se genera una fricción gracias a ese lubricante también que aumenta la sensibilidad y en la parte externa también, pues hacia donde va la penetración, aumenta mucho el placer. ¿Se pueden tener relaciones con condón con placer? Sí, por supuesto que se pueden tener, no solo el placer momentáneo, sino el placer que viene después de estar tranquilo, tranquila, de no haber consecuencia. Y para los jóvenes que tienen miedo de pedir un condón, número 1, vayan y cómprenlos antes de tener su primera relación, no en el momento del nervio, la emoción, y que puede ser más complicado, hay que preverlo. Hay que familiarizarnos con el condón, hay que saber bien cómo se usa. En los centros de salud, en la mayoría, los hay gratuitos aparte, entonces si no tenemos el recurso o nos da pena ir a la farmacia que nos conocen desde que crecimos chiquitos, pues vayamos a un centro de salud a buscarlo y abramos también la posibilidad del condón femenino. En México se habla muy poco, hay muy poco acceso al condón femenino y es importante que la mujer sepa también que puede protegerse, traiga el hombre o no traiga un condón masculino o no, y que es importante irnos familiarizando con el uso del condón femenino también. De hecho, Cris, perdón, nosotros en el instituto tenemos un video para los adolescentes de la técnica correcta de aplicar el condón. Entonces, si ustedes gustan entrar a la página del instituto www.inper.com, ahí hay una liga que tenemos de la clínica del adolescente donde les podemos dar información y les podemos direccionar al video que tenemos de la técnica correcta de aplicar. Por supuesto que va a salir en pantalla este dato para que puedan acceder a él. Y Sandy, tienes pues me gustaría leerles varios comentarios que hay diversos, ¿no? Opina la gente diferente. Mari Carmen dice, creo que los hijos pueden y deben estar informados con honestidad y sin culpas, pero deben estar también educados en valores. El sexo no lo es todo en la vida. También nos dice Pati Martínez, todo ser humano tiene derecho al placer, pero si los adolescentes le van a entrar al placer, que lo hagan con responsabilidad. Vicente Aguilar nos dice, pienso que el problema no es que los adolescentes no tengan derecho al placer sexual, sino a la falta de una educación sexual, tanto a nivel familiar como a nivel educativo. Dice, ya lo que les está afectando, lo que hay que prevenir son los embarazos no deseados, los matrimonios no logrados, las madres solteras, ya que lo que se está afectando es el núcleo de la sociedad, de su opinión. También nos dice Marisol Bernal, pregunta a qué edad es recomendable vacunar a las hijas, ahorita retomamos ese tema. Claro. Y algo muy importante es, hablabas de que si va el joven a comprar el condón, nos dice Rebeca Sánchez, es bueno que los chicos tengan derecho al placer sexual, pero ¿qué tipo de madurez tienen para ejercer ese derecho? Por ejemplo, si ni siquiera tienen dinero para comprar un condón o para ir a un hotel. Y también hay otras personas que nos dicen que, bueno, que en dónde van a ejercer su sexualidad y que no lo pueden comparar con la sexualidad o el placer sexual de un adulto, por muchas de estas razones. Claro, porque a veces los jóvenes tienen más responsabilidad que los propios adultos, por cierto. Y lo otro es que ¿dónde tienen relaciones? Pues donde pueden los chavos, ¿no? ¿Dónde deberían de tener? Pues las tienen en las casas cuando no están los papás. Eso que lo sepan los papás y las mamás. Se los avisas de una vez a los papás. Los tienes en los carros, los tienen en los carros, los tienen en los parques, los tienen en los baños. Pues ahí donde pueden tener, cierto, no tienen dinero. Pero en lugar de que los papás hagamos una oportunidad, decir, bueno, mi hijo, ok, ocupa la sala o la recámara, no, pues nos ponemos como locos. No, me falta el respeto. ¿Cómo trajo a la novia aquí? ¿Cómo trajo al novio? O sea, es un prejuicio de nosotros y sí los empujamos a que los tengan en la calle y con mayor riesgo y sin utilización de métodos anticonceptivos y que la policía los llegue y luego los atrape y tengan, se los lleven o los amenacen, ¿no? Entonces, sí creo, volvemos al tema del placer de los adultos y cómo vemos el placer. ¿No? Podemos ser muy acá y sí, que el condón, pero ya cuando hablamos de esto, de la intimidad, una vez me decía una señora, mamá de un paciente joven, ni siquiera era adolescente, dice, es que trae a su novia. Ay, doctor,
y pega unos gritos la muchacha. Le digo, ¿y usted como yo? Dice, pues paso por la recámara y escucho. Usted ya métanse a su recámara y deje que su hijo haga lo que haga. Si ya le dio, ¿no? Le dio la anuencia de llevar a su novia, pues ¿qué anda usted espiando? Entonces, Pero un poco es esto que comentabas un poquito antes, ¿no? La confronta con su propia sexualidad. Es la confrontación. A la mujer. O sea, yo no doy esos gritos a decir, ¿no? Pues esta sí grita y yo no, porque ella Ajá, sí, yo exacto. no. O yo ya ni grito desde hace como 2 años. ¿Desde hace cuánto yo no grito? Es muy polémico lo que dice. Solamente tengo un comentario parecido, o alguien que está así como muy a favor de saber y conocer la sexualidad de sus hijos. Por ejemplo, María de Jesús Cabrera dice, como madre me da mucho gusto saber que las experiencias sexuales de mis hijos principalmente, porque sé que tienen información para cuidarse y cuidar a su pareja. El que ellos me platiquen lo que deciden me hace estar tranquila, porque sé que se están cuidando y viviendo feliz y de manera responsable su sexualidad. Pero es de las pocas que nos dicen eso. Muchos papás, pero fíjate, pues, no, ¿cuántas llamadas no queremos ya has recibido, escuchar. Sandy? No, Oye, ahorita les voy ¿cuántas leyendo. has recibido? Y solo una dice eso. Una que realmente se liga al alegra placer, o ¿no? dice al qué bueno. tema. Al tema, A se lo liga al mejor tema. otros no lo dicen, están de acuerdo, pero no lo expresan abiertamente. Es que justamente es eso, ¿no? Lo difícil que es hablar en México del placer. Oigan, pero Paulina tiene aquí unas dudas que les quiere preguntar. Paulina, Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo un niño de 6 años, es su único hijo, pero mi duda es cómo yo a él desde ahorita o a qué edad me recomiendan platicarle de la sexualidad y cómo hablarle. La verdad tengo mucha duda, no sé cómo. Mira, esa pregunta justamente ver, nos la Sandy, hacen vas. varias personas. Tengo una niña de 10 años que me hace preguntas sobre sexo. ¿Qué puedo hacer? También nos pregunta María Elena, me gustaría que los especialistas me recomienden alguna bibliografía de libros para una niña que apenas va a cumplir 8 años. Ella tiene algunas dudas como qué es ser novio y qué hacen los novios, por ejemplo, a los 8 años. Cómo empezar a orientar a mi hija de 9 que ya se está desarrollando, hasta dónde puedo informarle y qué medios me pueden ayudar o de qué medios me puedo valer. Todas estas como que claro. es lo Yo mismo. creo que la educación sexual empieza, como se decía acá, desde el nacimiento, ¿no? O sea, y yo creo que esto, hay que recordar que no solo es información. Las encuestas hablan que los jóvenes están informados, como lo decían acá unos testimonios. Casi el 90% sabe del anticonceptivo, sabe de las infecciones transmisibles. No es el problema tanto la información, aunque es determinante, sino la actitud, ¿no? Los valores que se plantean. Y es ahí donde mamá y papá desde muy pequeños se puede ir apoyando estas actitudes, esta forma de hablar, esta posibilidad de hablar como de algún otro tema. Y siempre tener un libro. Si luego dicen los papás, es que luego no me pregunta, bueno, ten un libro, como tenemos alguno de la historia, alguno de geografía, pues hay que tener uno de sexualidad, y eso da la oportunidad de saber que de sexualidad se puede hablar en la casa. Sexualidad obviamente de pequeños no habla específicamente de relaciones sexuales, ¿no? La gente cuando piensa en educación sexual para niños piensan que van a enseñar el Kama Sutra infantil, entonces, no, ¿cómo? Es que no nos atrevemos ni a llamarle a las partes del cuerpo como es por ejemplo, a esa edad, ¿no? por ejemplo, es un principio. Tenías ¿no? otra duda, ¿verdad? Otra duda, bueno, tiene 6 años y yo todavía lo sigo bañando. ¿Eso es bueno o es malo para su desarrollo de él? Pues depende de cómo te sientas, ¿eh? Ahí no hay algo que lo explique. Lo que pasa en esto, aparte de los papás muy abiertos que se meten a bañar con sus hijos, tienes que aceptar lo que pase, ¿no? Te preguntan, te tocan, te dicen por qué lo tengo más chiquito, por qué más grande, tú por qué tienes esto, etcétera. Entonces tú tienes que estar muy clara de si eso te hace sentir bien. Si no te hace sentir bien, ¿para qué te andas tapando? Hay mamás que se meten en trajes de baño, o papás, ¿no? Que se meten con short a bañar, pues entonces ¿para qué se meten juntos? Pues ya mejor que digan, el baño es algo privado, ya empiézate a bañar tú, que es más o menos cuando también los niños ya les interesa ser independientes. Entonces podemos ligarlo allí si nosotros, porque el problema es más bien de los adultos, pues. Y sí quisiera hacer un comercial, ¿eh? ¿Dónde está la cámara? Porque querían enseñar este libro que hicimos nosotros, se llama Conéctate a tu sexualidad, es un libro para adolescentes, que hicimos es editorial Citesa, y es precisamente para cuando están en la pubertad, de los 10, 11, 12, 13 años, sirve y trae todos los temas. Entonces, editorial Citesa se llama Conéctate, y de alguna manera habla precisamente de jóvenes que están a partir del email tomando la información. El tío es un médico, y entonces funciona. Y para más chiquitos hay mucha bibliografía, te digo, yo tengo una niña ahorita de casi 7 años, hay muchos libros y hay opciones de talleres también que están dirigidos a papás con hijos y que pueden ser una buena opción. Como dice, no es hablar de relación sexual, le empiezas a hablar pues de información básica del cuerpo humano, ¿no? Sí, oigan, aquí tengo a Esteban con un comentario, quiere hacer otro comentario, a ver, Esteban. Bueno, esto es más un comentario que una duda.
También se basa mucho en la responsabilidad de los padres al poder tener o querer tener un hijo. No siempre las infecciones pueden ser culpa de los jóvenes, sino también la culpa de los padres que pudieron tener alguna infección y así pudieron tener algún hijo. Bueno, yo creo en específico, Cristi, quería nada más hacer un comentario en relación a la pregunta de nuestra amiga. ¿A qué edad empezar a informarles? Nosotros en el instituto hacemos cursos para padres y adolescentes. Hacemos aproximadamente 4 cursos al año ahí en las instalaciones del instituto, con pediatras del instituto. Obviamente nosotros de la clínica del adolescente los tenemos. Subimos las fechas también en la página web para que si ya está la página en pantalla para que entonces okay. Todos entren, porque vamos a un corte en un momentito. Vale, regresamos. muy bien, Quédate excelente. Las mujeres, qué cambios tienen, qué les presentan, cómo es en el aspecto de cuando tienen relaciones sexuales, cuáles son los cambios que tienen en ese momento. Entonces siento que son más en cuestión del otro género. La marca del condón tiene que ver con que sea resistente o tienen que comprar una buena marca o no sé qué pasó. ¿Es cierto que la primera vez que tienes relaciones sexuales duele? Las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí es cierto o es falso, una mentira? La primera vez que tengo relaciones, ¿puedo quedar embarazada? ¿Cómo un hombre sabe que una mujer es virgen? ¿Cómo funcionan muchos métodos anticonceptivos precisamente y sobre su efectividad? Pues yo creo que no tengo ninguna duda, creo que estoy muy centrado con lo que quiero. Pues ninguna, porque sobre mi sexualidad ya estoy bien informado. Sobre mi sexualidad no tengo ninguna duda. Sobre más métodos, pero para mujeres, porque bueno, sé más sobre lo que son de hombres, pero no tanto sobre mí. Pues cómo puedo hacer valer mis derechos en cuanto a ese tema. Como cada martes le vamos a presentar aquí las fotografías de las personas que han desaparecido. Por favor, véalas muy bien para que si ubica alguna, la reconoce, pues se comunica a los teléfonos que aparecen en pantalla y nos ayude a reunirla con sus seres queridos. Vamos a ver la fotografía de Alan Juan José Almonte Nájera. Él se extravió en la calle Francisco Cano, en la colonia Santa Marta, Catitla, de la delegación Iztapalapa. Esto el pasado 9 de junio del 2014. Y tenemos aquí una información, ustedes pueden ver que en la parte de abajo hay una fotografía pequeñita, esta foto es de la mamá, porque el papá del menor comenta que la mamá fue quien se llevó al niño. Entonces, bueno, para que si ustedes ubican a la mamá o al niño puedan brindar alguna información. Ahora les voy a presentar la foto de Tania Itzel Piña Flores. Ella se extravió en la calle Texcoco 96, Interior 1, en la colonia Pantitlán, de la delegación Iztacalco. Esto el 4 de noviembre del 2013. Les repito, su nombre es Tania Itzel Piña Flores. La siguiente fotografía es de Derek Alexander Carranza Alcántara y Mildred Lalaid Carranza Alcántara. Ambos se perdieron en la calle Iztapalapa, manzana 468, lote 28, de la colonia Barrio San Antonio, en la delegación Iztapalapa. Sucedió el 12 de julio de este año y ambos pues, se extraviaron juntos, no se sabe su paradero, observe bien las fotografías. Por último, le voy a mostrar una fotografía más que es de Perla Alondra Bolaños Cruz. Ella se perdió en Callejón de Pájaros Sin Número, en el pueblo San Lorenzo, Huehuetitlán, en el municipio de Santiago Tianguistengo, en el Estado de México. Se perdió el 23 de julio del 2014, es Perla Alondra Bolaños Cruz. Cualquier información que pueda brindar es útil. Recuerde que es un servicio que pues, no nos quita mucho, nada más observando las fotografías. Si usted las reconoce, puede ayudar y cambiar el destino de estas personas. Vamos a ver a continuación otra cápsula, la segunda parte de la información que le brindábamos sobre la sala de sexualidad en el Museo Universum. Lo importante de venir a esta sala es enriquecer este aprendizaje que ha tenido sobre sexualidad, que regularmente se basa en películas porno, en lo que le platicó el amigo, en lo que vio en la revista y en lo poco o mucho que pudo haber escuchado en la casa si se habla del tema o en la escuela. Yo creo que aquí la forma es de que, número uno, se divierta, vea la temática de una manera natural y libre, que tenemos espacios en donde podemos reflexionar sobre las dudas que tengan. Este es un muestrario de condones,
diseñado de una manera muy atractiva para que los chicos conozcan la diversidad que hoy en día se manejan en esta tan importante protección para los chavos. Y es un equipo muy padre porque los chavos es tan atractivo que siempre quieren tomarse la foto con él y es un detonante para poder hablar con ellos sobre la importancia de la prevención y el uso de este condón. Este es un equipo en donde vamos a enriquecernos sobre la información de qué método anticonceptivo hay hoy en día, de un equipo en donde estamos acostumbrados a pasar en el súper el escáner. El chico, a través de cada método anticonceptivo que quiere saber más información, pasa el escáner y se le da toda la información que hoy en día se tiene, los pros y los contras, y sobre todo conocer esta diversidad que tienen para prevenir un embarazo no deseado. Podemos encontrar una variedad de métodos que muchas veces no conocemos, y es, por ejemplo, el uso del condón femenino, que no se encuentra tan a la mano, que mucha gente no lo conoce y sin embargo sí contamos con él. Entonces son métodos que de alguna manera es parte de su enriquecimiento sobre la variedad que tienen los chavos hoy en día. Interesante, como les dije, esta sala del Universum. Y bueno, aquí tengo a Javier que quiere hacernos un comentario. Buenos días, Javier. Buenos días. Bueno, les agradezco que me hayan invitado a su programa. Es muy importante. Yo creo que las preguntas que traía ya las contestaron. Ah, qué bueno, esa es una buena noticia. Pero sí, me gustaría ahorita que mi hija me está viendo, soy padre de dos adolescentes, que mi hija vaya viendo cómo puede educar a su hijo, a mi nieto, pero me gustaría también acercarme más a mi otra hija, la más chica, como padre y como hombre, porque pues siento que a lo mejor hay comentarios que nada más la mujer es la que se debe de acercar a su hija, ¿no? Entonces a mí sí me interesa como hombre pues acercarme mucho más y que me dieran la información, las páginas, no sé, para poderme acercar más a mi hija, más que nada. Para tener la información y poder acercarte. Eso es un punto interesante, sí es cierto, por lo general son las mamás, ¿no? Las que se acercan a las niñas y los papás a los niños, hay como esta regla de género, ¿no? Pero pues sí, interesante escuchar también a un papá acercarse a preguntarle sobre... Sí, yo creo que eso da la oportunidad a ver también cómo hay una nueva generación que permite eso, ¿no? O sea, que eso hablamos de género, de masculinidades, cómo la masculinidad a pasos muy cortos, pero va teniendo un proceso. Y yo veo cómo los jóvenes están teniendo también otras posibilidades, inclusive hablando nuevamente de condón y placer, ha aumentado el porcentaje de jóvenes que están utilizando, sobre todo muy jóvenes, el condón ya no es el mismo que existía hace mucho tiempo. Inclusive el Instituto Mexicano de la Juventud habla de un 70% en la primera relación sexual, entonces ha ido aumentando. Entonces eso habla también de una mayor responsabilidad y ligado a la responsabilidad del placer, para sentir placer y no embarazar, que no sea el costo de una relación sexual, un embarazo no deseado o una infección, porque ese costo se paga mucho. Déjame decirte que eso que comentas es muy cierto, sin embargo, la encuesta nacional de salud y nutrición en este país que se publicó en el 2012 nos dice que el 70% de los jóvenes utilizan un condón en su primera relación sexual, pero el 50% de las adolescentes que tuvieron relaciones sexuales quedaron embarazadas. Entonces aquí hay una información muy valiosa. Ok, lo utilizan en la primera relación sexual. No es todo el tiempo. Pero no es todo el tiempo. Entonces, eso los chicos tienen que saber que lo tienen que utilizar de manera constante en cada relación sexual y de manera correcta. Otra cosa que te quería comentar, Cristi, en relación a la pregunta que nos hicieron hace rato a veces yo puedo tener una infección y me la puede transmitir mi mamá. Eso se llama la transmisión perinatal de infecciones, específicamente VIH, lo que es el SIDA. Y bueno, hay maneras de prevenirlas, claro que hay maneras de prevenirla. Hay ya protocolos de trabajo para mujeres que tienen VIH, pero aquí lo primero que tenemos que conocer es que la mamá si lo tiene o no lo tiene, y si lo tiene, entonces someterse a una serie de tratamientos y de una vía de nacimiento adecuada para que pues no tengamos estas repercusiones tan importantes. Claro. Sally, ¿tienes alguna pregunta? Sí, es que también nos están diciendo muchos papás que lo que les preocupa es los sentimientos de sus hijos a esa edad, que puedan salir lastimados. Hay un comentario de Ceci Re que dice, ¿por qué solo lo ponen como algo físico?
Dice que se habló de cuándo se empieza la necesidad de tener relaciones sexuales y dice, no estoy de acuerdo, somos humanos, no animales, que entran en épocas de celo para procrear. Para empezar una relación sexual debes de tener una madurez emocional para afrontar las consecuencias buenas o malas de tus decisiones. Nosotros elegimos la abstinencia e iniciamos nuestra vida sexual hasta el momento del matrimonio y yo tenía 24 años. El noviazgo nos ayuda a conocernos y fortalecer los lazos de amor. Tengo 22 años de casada. Hay placer en un beso, en un abrazo, no todo es genital. Ella describe muy válido y aparte su opinión. Y hay otras personas que dicen que les preocupa mucho que se involucren sentimentalmente, o sea, el mezclar los sentimientos, el placer y que salgan lastimados sus hijos y sus hijas. ¿Qué dirían en este sentido? Sí, bueno, yo lo que pienso que es muy respetable, ¿no? A ella le funcionó la abstinencia, le funcionó el matrimonio, además es una generación, pues ya de hace 22 años, ya ha cambiado mucho las formas de pensar de los jóvenes. Y me parece adecuado, pero eso no se puede imponer. Yo sí creo que eso es algo que deciden los jóvenes, cómo y cuándo. Creo que a los adultos nos toca darles las herramientas necesarias para la responsabilidad, para que se cuiden, para que no tengan riesgos. Pero, y lo otro que también es muy importante, y es un tema polémico, que hay que hacer otro programa, que siempre quieren unir el placer con el amor. Y yo digo, eso también está muy complicado. Hay gente que puede amar y no sentir tanto placer sexual, y hay gente que puede sentir mucho placer sexual sin que esté tan enamorado de su pareja. Entonces yo creo que ahí también es otro tema tabú que hay que entrarle, porque todo el tiempo la idea es que se enamore, y una vez que se enamore, entonces que tenga relaciones, porque eso va a ser mejor. Para algunas personas puede ser mejor, ¿eh? Y sí se potencia, obvio que se potencia, pero no podemos tener esa idea para todo el mundo. Sí, no hay que y generalmente los adolescentes lo tienen por curiosidad. Si ellos tienen claro que es por curiosidad, tampoco se tendrían que lastimar, ¿no? Y también, pues el amor tiene que ver que pues también a veces te lastimas. Tampoco podemos andar cuidando que no te lastime una cosa o la otra. La edad no garantiza que no te lastimen lo que sí es el amor. Evitar el abuso, la violencia, la violación, la pederastia. Pero bueno, por eso está la educación sexual, por eso lo que decía Rodrigo, hay que empezar. Oye, José Ángel, y aparte esto que dices también, volvemos a caer en el tema del género, porque sí se le permite a los hombres sentir el placer, aunque se estén enamorados, y esos no se van a lastimar. Y aparte, no solamente se les exige en muchos casos, ¿no? Se les incita a que tengan relaciones sexuales muy jóvenes para demostrar su hombría, y sin embargo en las mujeres es muy claro, ¿no? Las mujeres no puedes sentir placer y tiene que ser a través del amor. Y muchas entonces mienten en las encuestas, ¿no? Estaba enamorada. Pues ya, para que no la estén molestando, porque si dice que tenía ganas o que tenía curiosidad, pues no. Pues déjame decirte que en ese aspecto, en la encuesta que hicimos nosotros, la prueba de amor para tener la primera relación sexual fue lo último que tuvieron las adolescentes. Pues sí. O sea, ya las adolescentes están cambiando su perspectiva, específicamente de sexualidad. La gran mayoría, lo había dicho, por deseo, por curiosidad, y el 8% de las 157 que evaluamos fue por la prueba de amor. Entonces, eso es un tema es que ahora, digo, este es un chiste, pero la prueba de amor ahora es la clave de Facebook, ya no es esa. ¿Me quieres darle tu clave de Facebook? Exacto. Por supuesto. Oye, pero mira, un extremo aquí dice Diana Herrera, sexo en adolescentes, mejor porque no se ponen a estudiar o a hacer algo de provecho, todo tiene su momento. Luego les falla el asunto y salen con hijos y andan llorando. Fíjate, no, pero si no estamos diciendo que dejen de estudiar para que tengan sexualidad. Pero ella dice que sexo en adolescentes, no. Sí. Oigan, bueno, pues, ¿qué opinan ellas? A ver qué opinan por acá. Bueno, aquí tengo, tú eres maestra, ¿verdad? Yo soy maestra. Vienes con todos estos jovencitos que están claro aquí. Que sí. ¿Cuál es el comentario que nos quieres? Mira, los jóvenes ahora de moda tienen su placer en colectivo. Eso nos pasó hace 2 años, que la masturbación fue en colectivo en la escuela. Entonces, sí, para nosotros fue así que, ¿qué hacemos con esos jóvenes, no? Lo primero pues fue... ¿Fueron hombres y mujeres? Hombres. Fíjate, ¿no? Es que esto del género es importante. En el salón, en un lugar, en un espacio que es, bueno... En público. Exactamente, donde estaban presentes chicas. Entonces sí nos causó pánico, porque bueno, fue en colectivo, luego el hablar con los papás, pues un poco más, ¿no? Porque ni idea tenían ellos tal vez de haber hablado ya con sus hijos sobre estos temas. ¿Qué edad tenían estos niños? 13 años, 12 años, muy chicos. Entonces, es un tema que en la escuela yo considero que se debe de tomar, pero más que nada... ¿Cómo lo manejaron ustedes? Bueno, hablando con los papás, los directivos directamente, hablando con los papás, haciéndoles ver que platicaran con sus hijos,
porque bueno, no es en colectivo, el placer es para mí en lo personal pues es individual, ¿verdad? No en colectivo y delante de las chiquillas porque pues todas se espantaron y demás. La escuela desgraciadamente tenemos límites. Se abordan temas en ciencias, en formación cívica y ética, pero de conócete a ti mismo, conoce tu cuerpo y demás, pero del placer es un tabú también. Entonces nosotros como maestros tampoco estamos limitados a hablarles a ellos sobre el placer. Claro. Y eso está específico, si eres de ciencia puedes hablar, si eres de formación puedes hablar. Pero está, hay un límite. Hay un límite. Okay. Nuevamente lo biológico, ¿no? Generalmente el cuerpo, etcétera. Solo lo biológico. Sí, no tanto lo afectivo y la emoción, que es lo que está en su mero apogeo a los 13, 14. Sí. Hay una materia que no se la conozcas en el Distrito Federal que se llama Sexualidad y Género, que la están tomando algunas escuelas, los directores tienen que escogerla, y ahí sí se toca parte del placer. Claro, pues ojalá y eso fuera ya a nivel nacional, o sea, que no estuviera geográficamente limitado, como fue lo de las vacunas también, de aquí en el distrito que en algunas primarias se aplicó la vacuna del papiloma en niñas de 6, 7 años en algunas escuelas, pero no fue generalizado. Okay. Hay muchos padres de familia que incluso estuvieron en desacuerdo, estarás de acuerdo conmigo, de que las vacunaran porque los papás decían, es que así les estoy dando permiso de tener relaciones, y pues obviamente que no, era una cuestión de responsabilidad y de protección para las chicas. Nadie pide permiso para tener relaciones, Por nadie supuesto, pedimos permiso para tener relaciones. No conozco a nadie que haya pedido permiso a sus papás ¿o ustedes conocen a alguien? No. ¿Ustedes pidieron permiso algún día en su vida para decir, mamá, ¿me permites ir a tener relaciones? Pues nadie. No. Entonces es una... ¿no? Exacto, es ilógico. Es ilógico. Pero es diferente que en el caso que se menciona, en donde también se tendría que hablar del respeto, de la privacidad, de la intimidad. De la intimidad. De la intimidad, porque aparte no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí. El placer no tiene que ver con la falta de intimidad. Pues ni la falta tener de placer con intimidad, no en público, a fuerzas, ¿no? O sea, así es. Entonces sí, definitivamente. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Yo creo que darles una explicación de las consecuencias que pueden tener a futuro el hecho de involucrarse con una persona, en un momento no ponerse protección, o simplemente por hobby o por saber qué se siente, traer consecuencias, de traer embarazos indeseados. Definitivamente a los hijos hay que hablarles con la verdad, sin que estemos sugiriendo aproximaciones. Ellos deben entender cómo está integrado nuestro cuerpo por tanta información que hay. Si nosotros no hablamos con la verdad, ellos mismos nos pueden enseñar lo que nosotros creemos saber, pero no enseñamos. Tenemos que mostrar con toda claridad qué cosa es el sexo, a sus órganos llamarles por su nombre. Principalmente creo que sería el ir explicándoles el uso del condón, enfermedades de transmisión sexual, y prevenirlos también del abuso de personas cercanas, desgraciadamente muchas veces a la casa. El tema de sexualidad, porque hay que hablar más abiertamente ya con los adolescentes, ya que ya ese tabú ya no existe de que se usara el condón o cualquier cosa. Yo creo que tener un poco de educación que no tuvimos nosotros. Pues hablaría mucho con ellos, le explicaría de la manera más natural cómo es el cuerpo humano, cómo funciona, me apoyaría mucho con ilustraciones, dibujos, y trataría de que lo asumieran de la manera más natural, que entendieran que el respeto a su cuerpo es básico. Pues hablándole con la verdad a los hijos, sí, enfrentando y diciéndole el tema de que le queremos hablar, o sea, sin rodeos, sin tapujos. Pues hablar firmemente con ellos de que es una problemática que les puede afectar a futuro, en presente y en futuro, y ayudarlos en lo que se pueda con un tipo de orientación. Oigan, el próximo martes no se pierdan el programa, vamos a hablar de a mi hijo no le gusta su cuerpo. Si usted tiene un hijo que se queja porque no le gusta su nariz, su físico, sus manos, etcétera, comience a llamarnos. Que el mayor riesgo de una infección de transmisión sexual que puede tener cualquier jovencita o mujer es el virus del papiloma humano.
En México no tenemos una cultura de detección oportuna de nada. Mi niñas menores de 16 años y el 80% tienen virus de papiloma humano. La infección de virus de papiloma humano tiene una frecuencia muy alta entre los jóvenes, muy alta. Tenemos ya vacunas para la prevención de virus de papiloma humano. Estamos viendo cada vez más jóvenes que están experimentando placer en relaciones del mismo sexo o con el otro sexo y que no los lleva exclusivamente al cajón de una preferencia. No se queden con la idea de que si tuve relaciones, si tuve una infección de transmisión sexual, alguien me está castigando. La eficacia anticonceptiva del condón con una buena técnica de colocación puede llegar incluso al 100%. Y las píldoras bien tomadas por las chicas, si se las toma bien, tienen una eficacia del 99.7%. El uso de lubricantes dentro y fuera del condón aumenta mucho la sensibilidad. Es algo de lo que nadie nos habla. Vayan y cómprenlos antes de tener su primera relación, no en el momento del nervio, la emoción. Hay que familiarizarnos con el condón, hay que saber bien cómo se usa. En los centros de salud, en la mayoría, los hay gratuitos aparte. Lo que estamos viendo en el taller con los y las jóvenes es una dinámica para identificar la rapidez con la que se pueden transmitir las infecciones de transmisión sexual en los encuentros sexuales y sobre todo que enfatizar que cuando usan condón, ya sea masculino o femenino, se pueden proteger de muchas infecciones y además que aún viviendo con una infección de transmisión sexual pueden seguir ejerciendo su sexualidad, como es el caso muy conocido de VIH, que hay personas que por vivir con VIH creen que ya no la van a ejercer. En el pizarrón lo que se puede observar son los símbolos en los que se anotan en su propia hoja que cada estudiante tiene y que están representando a una infección de transmisión sexual y con estos símbolos lo que sucede es que los chavos identifican con qué infección de transmisión sexual pudieran estar viviendo o que tienen. Lo que se pretende generar en los muchachos y en las muchachas es la reflexión y sobre todo identificar que si se protegen pueden vivir su sexualidad, ejercerla de manera placentera y protegida y que además que las infecciones de transmisión sexual no se ven, no se notan y que tienen que usar condón en cada contacto que tengan. Ahí tenemos una opción, estos talleres. Ya en el Facebook ya posteé también algunas opciones que nos han dado nuestros invitados, los especialistas, para que usted las consulte y tenga también ahí algunas alternativas de información. Tenemos varias llamadas y comentarios. Nos dice José Rodríguez, en la secundaria un profesor de biología nos llevó a un lugar donde había imágenes de las enfermedades sexuales. Al salir todos estábamos impactados y obviamente nos cuidamos más porque nos dimos cuenta de a lo que estamos expuestos, a lo que nos podemos exponer. Esto pues en relación también a lo que se decía en la cápsula que veíamos del taller, ¿no? Lo importante de la información. También nos dice Mari Carmen del Campo, creo que los hijos pueden y deben estar informados con honestidad y sin culpas, pero deben estar también educados en valores. El sexo no es todo en la vida y nosotros los adultos podemos transmitirles esta información. También nos dice Laura Sofía, buenos días, felicito al programa del día de hoy, pero veo que están hablando de anticonceptivos y yo como mamá de una joven de 13 años creo que ella ya conoce de este tema, pero me cuesta mucho cómo abordar el tema de la sexualidad con ella. No me quiero sentir, dice, la maestra o la amiga, ¿no? ¿Cómo tratar el tema? Si como maestra o como la especialista o como amiga. ¿Cómo tratarlo como mamá, no? Exacto, como desde qué postura te pones. Aquí claro. A lo mejor los jóvenes nos podrían decir, bueno, ¿cómo les gustaría que les hablaran sus papás de esto? También Erika Fuentes nos dice, cuando tú como adolescente tienes seguridad y confianza, tus bases se mantienen firmes y puedes crecer libremente y tomando lo mejor de ti. La información es la clave para esto. Saluda y felicita al programa. Muchísimas gracias, pues muy bien. Pues sí, habría que preguntarles ahorita si nos da tiempo, claro que le preguntamos. Aquí tengo a dos señores que tienen unos comentarios. Buenas tardes. Así es, buenos días. Es más que nada es una opinión y una pregunta al panel. Bueno, yo opino que sí hay derecho a que los adolescentes tengan placer sexual, pero desde luego siempre con conocimiento, con amplio conocimiento, que busquen la información, están los medios, ahí está la tecnología, está el tema que quieran buscar, lo pueden localizar y aprender, y si no acudir con sus papás, y si no con un doctor, desde luego aquí habría que ver que los papás también pues se quieran documentar, se estén informados, porque pasa mucho que los papás pues, no les saben decir. Claro. O nada más adivinan la respuesta y con eso se van. Y después viene el que, es que a mí mis papás no me dijeron cómo. Yo creo que la información está más como nunca, la apertura a la información, que hay buena y hay mala,
pues ahí a cada quien decide. Aunque si deciden ver siempre pornografía, necesitan la guía, ¿no? pero que también vean el conocimiento real de las consecuencias y resultados que tienen las relaciones. ¿Y cuál es tu duda? Y mi duda al panel, si alguien sabe si hay derechos sexuales para los jóvenes, en dónde los localizo o quién los fundamenta, qué ley detrás está. Por supuesto, Sí. hay derechos que ha promovido la Organización Mundial de Salud y la Asociación Mundial de Salud Sexual, que son derechos que tenemos, son derechos universales que tenemos todas y todos, y evidentemente es importante que los jóvenes sepan que su sexualidad es lo más natural, es una parte de ser humano realmente, y que si hay tantos riesgos que corren es porque se los hemos heredado los que hemos pasado antes que ellos, que no hemos sabido vivir nuestra sexualidad correctamente, y eso pues no es culpa de las y los jóvenes, la cantidad de padecimientos que venimos heredándoles. Y ahí es donde como adultos tenemos la responsabilidad de ayudarles a que su sexualidad la puedan vivir de la mejor manera y sin estos riesgos. Creo que valdría mucho la pena que conozcamos todas y todos estos derechos sexuales. Sí, José Ángel, si tú Yo quieres. traje aquí, es una campaña que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos con algunas organizaciones civiles, y entonces se llama Campaña Nacional por los Derechos Sexuales de las y los Jóvenes, hagamos un hecho nuestros derechos. Ahora se está reacomodando nuevamente, se está reacomodando nuevamente el discurso, pero es muy importante, hemos ido a las escuelas, hemos impreso, hemos hecho muchas cosas para que los jóvenes lo conozcan, las directoras la conozcan, porque a veces los jóvenes lo conocen, las directoras, pues ¿eso qué es? Afortunadamente la Comisión de Derechos Humanos, y lo hizo con base legal, con todo el aspecto jurídico. No sé si podría leer rápidamente, porque creo que es muy importante que la gente que nos esté viendo lo sepa. Derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual, que es precisamente el programa que nos toca, ¿no? El disfrute pleno de mi vida, de mi sexualidad es fundamental para mi salud y bienestar físico, mental y social. Derecho a manifestar públicamente mis afectos, que eso también, los jóvenes generalmente, lo que decíamos, ¿no? Son llevados a la cárcel, en las escuelas no los dejan abrazarse, etcétera. Sobre todo cuando estamos hablando de personas del mismo sexo, ¿no? Y Que bueno, todavía- peor así. peor así. Derecho a decidir con quién compartir mi vida y mi sexualidad, derecho al respeto de mi intimidad y mi vida privada, derecho a vivir libre de violencia sexual, derecho a la libertad reproductiva. Esto quiere decir, hay jóvenes que no quieren tener hijos, ¿no? Entonces tampoco lo podemos ligar, sexualidad igual a procreación, porque en este momento ya no es tan directamente proporcional. Derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad, derecho a vivir libre de toda discriminación, derecho a la información completa, científica y laica sobre la sexualidad, derecho a la educación sexual, que es algo que estamos trabajando acá, pues, derecho a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, y el derecho a la participación en las políticas públicas, o sea que los jóvenes tienen derecho a participar en los programas de educación sexual que ¿Dónde se podemos hagan. encontrar este folleto que tienes? Mira, este folleto en este momento se está rehaciendo, no hay impresos desgraciadamente. En el futuro, ¿dónde lo vamos a poder encontrar? La comisión nosotros acabamos de subir un video. Ah, sí. A ver, entonces. En Facebook, en Revive MX, lo pueden encontrar, un videito que acabamos de hacer con los perfecto. derechos, donde los pueden repasar una y otra vez. Eso es muy importante. Y bueno, cuando la esté, Comisión por Nacional favor, de Derechos Humanos también. sí, lo- cuando esté listo nos avisas para Claro. que también lo anunciemos aquí en este programa. Muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, José, tú tienes un comentario que quieres. Sí, yo quiero hacer un comentario porque, bueno, sí, una abundancia en conocimiento, pero como que nos faltó un poquito más hablar en torno al placer, el placer de los adolescentes. Si nos fijamos, aquí es muy importante que tanto autoridades, padres y gobierno puedan de una u otra, maestros, perdón, puedan de una u otra forma ser facilitadores, ser portadores de conocimiento y conocimiento preciso en este tema. A mí me llama mucho la atención que nuestros pequeños no tengan ese apoyo real. También me llama mucho la atención el que ahorita, por ejemplo, tengamos un conocimiento, hablar de esos derechos. Yo como maestro de 20 y tantos años me quedo anonadado de estos derechos que de dónde salieron, pero en México realmente será una mínima parte o exclusiva de estos derechos que acabo de escuchar.
yo invitaría a... O sea, tú no conocías esos no, derechos. No conocía ¿Es la primera vez que los escuchas? Es más, es la primera vez que los escucho. Fíjate, qué importante como maestros que lo tengan todos los maestros, padres es muy de importante, familia. porque además, acuérdense que los derechos sexuales son parte de los derechos humanos, eso es importante. Yo no Segundo, quiero certificados por tratados internacionales, que ahora en la Constitución ya están en el artículo 1, eso también es muy importante. Claro. Cairo, Beijing, Viena, en el caso de los niños, la CEDAW, en el caso de las mujeres, todo esto ya está planteado. ¿De dónde salen los derechos? De ahí, de los derechos humanos y de todos estos tratados internacionales que han venido dándose constantemente y que han certificado y que han planteado esta oportunidad a nivel mundial. De hecho, hay una norma... Sí, es correcto, a nivel mundial, pero si nos fijamos en el ámbito, por ejemplo, mexicano, no, en la sociedad mexicana nosotros, yo lo siento vacío, ese conocimiento yo no lo tengo, es más, yo ¿Tú eres precisaba... maestro de dónde? Yo soy sociólogo, bibliotecario y como profesor. Bueno, yo soy profesor de sociología, ¿sí? Imparto para la escuela incorporadas a la universidad. ¿De qué edades les das? Bueno, ya son jóvenes, precisamente terminando la adolescencia, estamos hablando de 19, 18, hasta 20 años. Oye, pues bueno, sí. qué bueno que nosotros aquí en Diálogos podemos pues dar a conocer para todos los que no conocen estos derechos. Yo quisiera agregar una cosa, porque había una pregunta, venía también del público televidente, pero también una necesidad mía, y la bibliografía. Nos quedamos parcos en el uso de la bibliografía, ya que esto es un programa que nos permitiría no tan solo tener información, sino que pues una información... O sea, quisieras que te diéramos la bibliografía. Y por último, ya no los molesto, sería ver que los adolescentes tuviesen el placer, pero el placer en términos de una educación especializada. Oye, antes que nada quiero decir que no es ninguna molestia, con mucho gusto. Sí, y claro, la bibliografía te la vamos a dar. Sandra, de hecho, debe de estar posteando algunas cosas en Facebook, pero personalmente que te las demos, para que entonces tú tengas toda esa bibliografía. Y aparte muchos nos preguntan, tienes razón, necesitan saber, bueno, ¿dónde puedo leer esto? ¿Cómo me puedo informar? Sí, porque eso permitiría a nosotros como padres, a nosotros como maestros, de una otra forma, filtrarlos a los adolescentes. Y específicamente hay una persona que pregunta sobre alguna novela que pudiera ayudar a dar esta información. Yo me quedaba con unos materiales, no sé si se recuerda, profesor, me quedaba con unos materiales, no sé si se recuerda, profesor, de Wilhelm Reich, la sexualidad en los jóvenes, la revolución sexual en los jóvenes, que serían interesantes para entender qué es lo que está pasando en términos de la sexualidad, pero a mí lo que me llama la atención es el placer, y entender el placer es en el término de la sexualidad. Yo lo veo como adulto, es el uso de los aromas, invitándolos a los adolescentes, es el uso del aroma, es el uso de la luz, de la música, lo sensorial, la parte sensorial. Toda una serie de elementos que deben de nosotros, como padres, enseñarles que a ellos, esto no es un problema, es un orden natural. Nosotros lo vemos como un tabú, hasta escuché yo una tendencia a satanizar la relación sexual y la satisfacción de la relación sexual. Claro. Pero más que todo, satisfacción. La satisfacción, repito, muchas cosas hay alrededor de lo que es una relación sexual para obtener su satisfacción. Por eso justamente, José, estamos haciendo este programa para hablar del placer. Y bueno, de la producción me están diciendo que te recomendemos Las Catolicadas. Son una serie de videos que están en internet, que los puedes buscar así, y bueno, hablan mucho sobre el placer y los derechos de la sexualidad, etcétera. Entonces te lo recomendamos, y a todos ustedes que nos están viendo, por supuesto. Oye, claro. Nada más, profesor, mire, uno de los logros más importantes en la Secretaría de Educación Pública es haber metido los temas de educación sexual en formación ética y cívica, por la cosa de los derechos, porque se planteó, querían que se metiera en biología, pero las ONGs trabajamos tanto para que se metiera en formación ética y cívica, pero claro, lo que pasa es que falta capacitación, falta difusión y que los mismos profesores sepan. ¿Cuándo fue cuando se introdujo? En los 90. En los 90. Sí, se incluyó después de Cairo y Beijing, o sea, por eso lo quería ligar, después del Tratado Internacional, después que se hacen los derechos juveniles, etcétera, se viene a implementar y se logra información ética y cívica para que se vea desde el marco del derecho y como un derecho. Hablando de derechos sexuales, desde ahí se marca. Lo que pasa es que la capacitación no ha sido suficiente para que profesores y profesoras sepan por qué se metió en formación ética y cívica. No nada más fue porque se quiso.
y se sacó de biología precisamente para meterlo al marco de los derechos. Ese es el paso más importante que ha dado un gobierno en México durante los últimos 10 Y años. allá viene otro, porque hay una norma oficial mexicana discutiéndose en el Senado en relación a la atención de los niños y los adolescentes en información y en derecho, por supuesto, a lo que es la salud y a lo que es el acceso a los servicios de salud, porque hay algo bien interesante lo que decía el profesor y lo que decíamos nosotros. ¿Cuánto le cuesta a un chico un condón? Claro. ¿Sí? Igual está informado y dice, bueno, ok, quiero tener una relación placentera. El chico, el adolescente, son listos los adolescentes y dicen, quiero tener una relación placentera, pero también me quiero cuidar. Y entonces, ¿a dónde voy a adquirir los métodos anticonceptivos? Y a esa edad a veces no se tienen ni para una torta, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo bueno es que hay algunos gratuitos, ¿no? Claro, los servicios de salud, esta nueva norma oficial mexicana va a permitir o a que los servicios de salud públicos podamos ofrecer anticonceptivos de manera gratuita, y no nada más uno, sino todos. O sea, para que el adolescente diga, el médico le diga, mira, creo que para ti en particular sería conveniente este. Y el chico diga, bueno, me parece bien, o quiero este, y por qué sí, por qué no. Y una vez que el adolescente decida, nosotros podamos dárselos de manera gratuita. Y que lo sepan usar, porque ya una vez que lo tienen, después, bueno, si no se usa correctamente, lo decías, nos dice aquí Patricia Barbosa, opino que la información no es saber que existen los métodos anticonceptivos, sino saber usarla correctamente, ya que como adolescente siento que ese es el factor que hace la efectividad o que los métodos sean nulos, ¿no? Que no sirvan. Y en cuanto a hablar con los papás, dice que a muchos como ella, jóvenes, no se les hace correcto hablar o sea, lo pone entre comillas, hablar de nuestra sexualidad con los padres, dice, porque tienen miedo a que luego los vean diferente. Como que también hay un límite entre lo que le puedes contar y no a tus padres. Sí, eso es muy importante. No se tiene que hablar de la sexualidad propia, ni los padres tienen que hablar de su propia sexualidad con los hijos. Se habla de la sexualidad, de las vivencias, de lo perceptivo, de las emociones, de lo afectivo. Pero no hay que poner ejemplos personales, ni los papás ni los hijos tienen que contar su intimidad. Sobre sus prácticas, claro, no, su intimidad. No, para nada. Es hablar. Una cosa es la intimidad y otra cosa es la información y el respeto a la intimidad. Oigan, pues muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. ¿Qué tal de rápido se pasó? Muchísimas gracias al público que estuvo aquí, a todas las preguntas que ustedes hicieron. Gracias a ti, que siempre estás todos los martes aquí, todos los días aquí en Diálogos en Confianza. Recuerda que nos vemos la próxima semana con el tema, que ya no me acuerdo cuál tema nos toca la próxima semana, mi Sandy. La próxima vamos a hablar de que a mi hijo no le gusta su cuerpo. Ah, que a mi hijo no le gusta su cuerpo, muy interesante. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.